Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. El mensaje de hoy se llama la purificación del alma. A ver, diga la purificación del alma. Y bueno, la purificación del alma tiene que ver con la limpieza. A ver, diga limpieza. Es decir, que no esté contaminada y involucra, claro, por la obediencia a la verdad de Cristo y la determinación que tengamos nosotros en ocuparnos de lo que Él manda. Que Dios nos siga ayudando y que Dios nos siga hablando por su palabra. Quiero llevarle primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Vamos a ir al capítulo 1. Y quiero repetir, mientras usted lo encuentra, que estamos estudiando la primera carta de Pedro. La estamos compartiendo y ya llevamos algunos meses y vamos en esta parte. Primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 21 hasta el 25. Solamente hoy vamos a tomar el versículo 22 y que Dios siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque, dice el 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, a ver, diga, la hierba se seca y la flor se cae. Vamos a leer el 25 juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Versículo 22 dice, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. A ver, diga, por la obediencia a la verdad. Y esa obediencia a la verdad, habiendo sido purificadas las almas, tiene un propósito. Y el propósito dice, bueno, sigo, mediante el Espíritu, el propósito es para el amor fraternal. A ver, diga, el amor fraternal. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay un principio que nosotros tenemos que remarcar en esta enseñanza de hoy, en esta palabra que vamos a ver, y hemos de tenerlo como bendición. Y el principio es esa purificación de nuestras almas. Esa purificación de nuestras almas y en el entendimiento que nos lleva a la obediencia a la verdad, es decir, por la obediencia a la verdad, es mediante el Espíritu, así lo dice la Escritura. ¿Y por qué mediante el Espíritu? Porque cuando nosotros creímos, nosotros tenemos bien entendido por la Escritura que en ese entendimiento nosotros vamos a caminar. ¿Qué significa? Que Él me limpió, Él me lavó. A ver, diga, Él me limpió, Él me lavó, me perdonó. Ahora, ¿qué fue lo que permitió que nosotros estuviéramos en esa condición por la fe en Jesucristo? ¿Qué fue lo que permitió? Su sangre derramada. Y eso lo explica Pedro en esta primera carta. Son los versículos que le preceden a lo que vamos a tratar hoy. Y es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Y nosotros, como creyentes, lo tenemos que tener aún más centrado en nuestro corazón. La obediencia a la verdad, hay un resultado, purifica nuestras almas. Y esa santificación o esa purificación de nuestras almas es mediante el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros como creyentes lo tenemos que tener en nuestro ser, es decir, con un propósito. Y el propósito es para el amor fraternal no fingido. Y es ahí en donde nosotros caminamos y nos vamos centrando en todo
este peregrinar. Y en realidad, que Dios nos siga ayudando. Y en realidad que nosotros nos sigamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor, y que estemos dispuestos para toda buena obra, porque hay un resultado de lo que Él ha hecho en mí. Y aquí con esto quiero cerrar esto breve. Si yo llegué a Cristo, llegué con una vida llena de pecado, llegué sucio, vamos a hablar así, y Él, por su bondad y su amor en Cristo Jesús, me limpió y me hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Me lavó, me limpió, me purificó. ¿Cuándo? Cuando fue esa obediencia a la verdad, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón a Dios por su Cristo y creímos en esa obra de redención que el Señor hizo, y como resultado tenemos la vida eterna como fin. Es como está escrito Romanos 5:1, y dice así: justificados pues, dice otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz no es una paz trivial, no es una paz coloquial, no es una paz sencilla, no, es una paz que tuvo un gran costo. El Señor apaciguó la ira de Dios, apaciguó. El furor de Dios o la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El furor de Dios, a ver, diga, el furor de Dios. ¿Quién apaciguó ese furor de Dios? Cristo, por su obra, en ese sacrificio que Él hizo. Y en ese sacrificio, en el derramamiento de su sangre, nos limpió. Porque está escrito que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y que el Señor cada vez nos permite ir entendiendo esto. Y en la medida que nosotros lo vamos reflexionando, lo vamos comprendiendo, lo vamos entendiendo, ¿para qué? Para hacer su voluntad, para ser agradecido, para tener esa gratitud. Y esa gratitud nos va a llevar a servirle mediante ella. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Bendito sea el Señor. Y por ello necesitamos que el temor de Dios siga aumentando en nuestro corazón. Que así sea, cada vez más. Voy a volver a leer versículo 22, dice, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y luego dice, amaos unos a otros, como dice, entrañablemente, es decir, fervientemente, intensamente, de corazón puro. Dos palabras, purificados, o purificación, o purificado y puro. Claro, en el griego son dos palabras diferentes, pero la connotación significa lo mismo. Y lo bello y lo bonito que nosotros tenemos es que Él me limpió. A ver, digan, me limpió. Me lavó. Ahora, yo por la obediencia a esa verdad también me debo de aferrar a eso cada vez más y más. Que el Señor nos ayude. ¿Cuánto lo entiendes? Y hemos de tratar el primer punto, esa purificación, esa limpieza, lo que el Señor hace de entrada. ¿Y por qué lo hace? Mire, quiero llevarle a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Por ahí un cristiano, mi hermano, que es nueva criatura, claro, lo remarco solamente. Pues las cosas viejas que dice la Escritura pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya lo tiene, Hechos capítulo 15. Vamos a leer del versículo 7 al 9. Dice el versículo 7, aquí en donde Pedro está exponiendo, dice el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones. ¿Quién conoce los corazones? Dios. Dice la Escritura de Abraham, y creyó Abraham a Dios, y
¿y qué pasó? Y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Abraham, claro que sí. Y sabía quién era Abraham. Y aparte de Dios conocer el corazón de Abraham, Abraham creyó. Y luego después le obedeció. Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Le dice Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Así nos dice nosotros también. Pero en el poder de Cristo, mire mi hermano, lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, en el poder de Cristo, sigo leyendo, dice el versículo 8 otra vez: y Dios, que conoce los corazones, ¿qué pasó? Les dio testimonio. Dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Cómo se purifica el alma? Claro, por la obediencia, la fe, ¿sí? Mediante el Espíritu. Cuando creemos y nos arrepentimos, Dios envía a nuestros corazones ¿a quién? Al Espíritu de su amado Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y ya no somos, claro, extranjeros, ni advenedizos. Voy a hablar lo que dijo mi hermano. Pero ahora somos hijos por medio de la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto lo cree? Así está escrito. Y dice el 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, entre ellos como judíos o israelitas y entre los gentiles. Ahora nos aplica a nosotros también. Y dice: purificando por la fe sus corazones. Qué bendición entender ello. Ahora, cuando yo creo a Cristo, cuando usted cree a Cristo, cuando usted se arrepiente, eso ocurre. Y eso ocurre solamente por la fe en Jesucristo, por arrepentirse. Pero claro, Dios demanda. Él dice: sed santos porque yo soy santo. Y ahí es la demanda exigente, donde dice: buscar la paz o seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y por eso, en esa verdad de haber purificado nuestras almas, hay una demostración. Y esa demostración, hay un resultado: es el amor fraternal no fingido. Ahí está. Ese es el centro de lo que la purificación de nuestras almas en Cristo Jesús obra para tener ese resultado. Y los creyentes cada vez debemos de crecer más en compasión, en ternura, en piedad, en pocas palabras, en el fruto del Espíritu. Esa plenitud debe de estar en nosotros, en todo nuestro ser. Y hay una base: se purificó. Es decir, este vaso se limpió. ¿Para qué? Para que entrara el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo entiende? ¿Cuánto lo entiende otra vez? Por ello nos limpió. Y el Señor les enseña de muchas maneras cómo esto había de ocurrir. Y al final se cumple mediante la fe. Otra vez voy a leer el versículo 9. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La purificación del alma, ahí la tenemos que enfocar ahora. Cuando llegamos al Señor, nosotros vamos caminando y vamos avanzando. Es decir, este es un camino de perseverancia, este es un camino angosto, es perseverar hasta el fin. Y tenemos que comprender que nos debemos de aferrar a Cristo. A ver, digan: nos debemos de aferrar a Cristo. Esto no es algo, vamos a decir, automático o mágico. Disculpen la expresión que diga. Pero requiere esa vamos a determinación o diligencia o prontitud del hombre para hacer la voluntad de Dios. Mire, quiero que vaya a Evangelio según San Juan, capítulo 15, ahí atrásito. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Quien ya lo tenga, dígame. Y en esta comprensión, miren hermanos, voy a estar remarcando esto. Por la fe en Jesucristo, Él purificó mi corazón. Aleluya. A ver, por la fe en Jesucristo, Él purificó mi corazón. Aunque, escúchelo, aunque mi corazón todavía piensa de continuo ¿hacia dónde? Hacia el mal. Pero ahora tengo una ventaja: no me dejó huérfano, no nos dejó huérfano. ¿Quién mora aquí? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace Él? Vamos a cerrarlo. Él nos convence ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Produce ese querer como hacer
por su buena voluntad. Y yo me debo de ocupar de eso. Ya lo tiene Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. A ver, diga: yo soy la vid verdadera. Y dice: y mi Padre es el labrador. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará. A ver, diga: lo limpiará. Ahora, ¿para qué lo va a limpiar? Para que lleve más fruto. ¿Cuánto lo entienden? Y no nos podemos quedar en un entendimiento fijo. El decir: sí, Él purificó mi corazón, Él me dio la oportunidad, pero ¿qué tengo que hacer para llevar más fruto? ¿Qué tengo que hacer? Primeramente, permanecer en Cristo. Escúcheme, hermano, permanecer en Él. ¿Cuándo? En las buenas y en las malas, en las altas, en la baja, en el odio, en el amor, en las tinieblas, en la luz, en la marejada o en la tempestad y en la bonanza. ¿Cuánto lo entienden? He de permanecer ahí porque todo pámpano, ¿qué dice? Que no permanece en mí. ¿Qué dice el Señor? Lo quitará, lo va a quitar. Pero el que sí en mí permanece, ¿qué va a pasar con él? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces el Señor nos purifica por la fe en Jesucristo, purifica nuestro corazón, purifica nuestra alma mediante la obediencia a esa verdad, o por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Pero ¿qué hay en nuestro caminar? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. A ver, diga: permanecer en Él. Esto es perseverar, mantenerse, estar firme en Él, no en nosotros. ¿Quién lo entiende? Y por ello vamos a seguir leyendo. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios, dice el Señor, por la palabra que os he hablado. Bendito sea el Señor. La palabra nos limpia, la palabra nos lava, la palabra nos regenera. Bendito sea el Señor. La palabra es Dios mismo hablando, y la palabra es Espíritu en Dios. ¿Cuánto lo entienden? Que el Señor nos siga ayudando a comprender esto. Y dice el 4: permaneced en mí. A ver, diga: permaneced en mí. Y claro, dice: y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice el Señor, si no permanecéis en mí. Nadie, absolutamente nadie, que diga que es creyente y no permanece en Cristo, absolutamente, claro, todo lo que Él es en su plenitud, no va a llevar fruto. Y por eso el resultado. Y por eso no hay un interés. Por eso no hay reverencia, por eso no hay respeto ni honra a Dios. ¿Por qué? Porque no se permanece. Y como creyentes, esa permanencia, esa perseverancia, esa persistencia, esa firmeza la debemos de tener. ¿Cuándo? En todo momento. Y dice el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar? Este lleva mucho fruto. ¿Usted quiere llevar mucho fruto? No se trata de lo que el hombre cree. No se trata de lo que usted cree, lo que usted siente, lo que el mundo dice. No, se trata de lo que Dios dice. Y va en contra de nuestra humanidad. Claro, usted lo va a entender, lo sabemos. Y cada vez lo tenemos que comprender más. Y dice la parte B del versículo 5: porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. ¿Qué ocurre? A través del tiempo del creyente, lo voy a decir de esta manera: apostata, deja a Dios o saca a Dios de su vida. Esto es Jesucristo. Y no quiere nada con Dios. Le necesita, sí, pero ¿cuándo va a ir a Él? ¿Cuándo va a ir a Él? Cuando vaya a esa angustia. Porque no hay nadie que esté en una angustia que no voltee al cielo. Hasta el más ateo, aunque me puedo equivocar, pero tengo mis reservas, porque en una situación más difícil no hay nadie que voltee al cielo en la manera que Él crea. Escúchelo, así lo hago. No en Cristo, en la manera que Él crea. Y sabe que hay un Dios, ¿cierto o no? Como le dijo Pablo a los atenienses: al Dios no conocido, ese es el que vengo predicando, les dijo en el altar que habían levantado. Entonces se trata de que separados de Él, ¿qué ocurre? Nada podemos hacer, absolutamente nada. Y tenemos que comprender, mi hermano, que Él nos santificó, nos limpió con su sangre.
y su palabra nos limpia y cada vez más. Y debemos de ir abundando cada vez más en esa gracia, así lo voy a decir de esta manera, o en esa bondad de Dios, para que no nos veamos muy particularizados. ¿Qué significa abundar más y más? Es decir, si ya me limpió y me estoy limpiando, ¿cómo debo de estar cada vez más? Más y más limpio. ¿Y cómo me va a permitir eso estando pegado a Él? Mire, vaya a Evangelio según San Juan, capítulo 17, ahí mismo, capítulo 17. Ya lo tiene, versículo 17 dice, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. A ver, diga, santifícalos en tu verdad. ¿Quién dijo eso? El Señor. Y luego dice, tu palabra es verdad. Oh, mi hermano, ¿en qué nos vamos a santificar cada vez más y más? En la palabra, en la medida. Es Dios mismo hablando, es Cristo mismo hablando a través de todos los tiempos. Y es lo que nosotros como creyentes debemos tener bien seguro, bien claro, para que se cumpla lo que está escrito respecto a la palabra de Dios. Como dijo el profeta Jeremías en Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego, así ha dicho Jehová, así dice Jehová, y martillo que quebranta la piedra. Y cada vez más en la permanencia en Cristo vamos a ser limpiados y limpiados y limpiados. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Es decir, nos va a podar. La poda nos va a podar y va a cortar lo que no sea claro, agradable a Él, sí, en esa bondad de Cristo, permaneciendo en Él. No nos va a dejar la derriba, y no nos ha dejado la derriba. Es lo que me da seguridad a mí, pero tengo que permanecer en Él, me tengo que aferrar a Él. Y su palabra es verdad. Mateo 24:35, recuerdo lo que dice: el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué dijo el Señor? Pero mis palabras no pasarán. Y eso está remarcando el Señor ahí. Vamos a leer solamente los dos textos siguientes. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Otra vez, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, mi hermano, somos santificados, somos limpiados. Ya me limpió. A ver, ¿quién cree que Dios ya lo limpió? Ahora, ¿cómo nos vamos a seguir limpiando más y más, purificando más y más y más? Permaneciendo en Él, por su palabra, aferrándonos a Él. ¿Cuánto lo entienden? Y esa santificación, claro, es la que nos aparta cada vez más y más del pecado. Sobre ese entendimiento los creyentes caminamos y perseveramos y luchamos y nos aferramos. Mire, vaya a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quien ya lo tenga, dígame. Y el punto que estamos tratando, el mensaje se llama la purificación del alma, es decir, la limpieza del alma. Y el Señor purifica nuestra alma por la obediencia a la verdad, cuando creímos, cuando nos arrepentimos. Nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa, purifica nuestros corazones. Pero ahí nosotros tenemos que aferrarnos y caminar. Y no como está escrito. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Ya nos limpió. A ver, diga, ya nos limpió. ¿Y qué tenemos que hacer? Perseverar en Él, permanecer en Él. Ya lo tiene. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz, a ver, diga, y el mismo Dios de paz, ¿qué va a pasar? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios que sea guardado irreprensible? Para los docetistas de aquel tiempo, ¿qué quiere Dios? Que todo nuestro ser, escuche, espíritu, alma y cuerpo sea guardado ¿cómo? Irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo entiende? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible.
Y ahí es donde usted y el que habla se va a aferrar. Usted y el que habla va a permanecer, va a perseverar, para que todo este ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Quién nos va a ayudar? El mismo Dios de paz. Y en ese entendimiento usted tiene que estar. Pero hay una base que yo quiero externar por la escritura, claro, y no puedo pasar desapercibido en esto. ¿Qué dice la escritura respecto de la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Dice la escritura. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Y si nosotros no tenemos ese temor de Dios, nosotros no vamos a tener el respeto a Dios, no vamos a tener esa reverencia, no vamos a honrarlo, ni vamos a querer glorificarlo. Y por más sabio que nos creamos, si no está en todo nuestro accionar el temor de Dios como principio, otra vez, como principio, no me va a llevar a obedecer a Dios. Voy a querer hacer lo que yo quiero. Voy a querer hacer solamente mi voluntad. Y sí, es muy bonito decir, es que el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Pero si no hay temor de Dios, ahí no hay nada de Dios. Esto involucra, como dijo el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no permanezca o que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Pero el que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, es donde nos aferramos al Señor. Y no tenemos excusa. Tenemos temor de Dios. Le reverenciamos. Un problema muy grande, mi hermano, porque la purificación del alma no va de continuo en el diario vivir del creyente, es porque el temor de Dios no existe. Y el temor de Dios nos va a llevar a ocuparnos de esa salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y todo nuestro ser, claro, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado irreprensible. Yo me tengo que ocupar de todo ello, de mi salvación con temor y temblor. Ustedes se tienen que ocupar. Y el interés, sí, la bendición más grande es que Él purificó mi corazón. Él lo purificó, bendito sea el Señor. Y me va a ayudar por su espíritu, me va a ayudar. Pero ¿qué tengo que tener en mi determinación? Permanecer en Él, aferrarme a Él, luchar a Él, en Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. Y nos enfrentamos, mi hermano, a situaciones muy difíciles, en donde la purificación del alma se ve limitada, en donde el hombre se resiste por su carnalidad o su humanidad, o por el mundo, o por Satán. Y en esa lucha nosotros tenemos que aferrarnos para hacer lo que a Él agrada. Mire, vaya a Santiago capítulo 4. Vamos a leer del 4 al 8. Santiago capítulo 4, del 4 al 8. El mensaje se llama la purificación del alma. Y en ese involucramiento nosotros de la purificación del alma debemos considerar, mi hermano, lo que a Dios le agrada. Escuche, no son cuestiones que alguien está mandando como hombre, no. Es lo que a Dios le agrada. Dios aborrece el pecado, mi hermano. Otra vez, Dios aborrece el pecado. Y efectivamente, no tendrá por inocente al culpable. El hombre es el que ha querido que el pecado sea agradable a Dios. ¿Cierto o no? El hombre es el que dice, no pasa nada. ¿Cierto o no? Sí. El hombre es el que dice, no tiene nada de malo. El hombre es el que dice, ¿qué tiene de malo? Bueno, pregunte, ¿qué tiene de bueno? El hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Se entenebreció. ¿Cierto o no? Está correcto. Y cuando nosotros logramos comprender esta verdad que estamos hablando, nos vamos a aferrar y vamos a luchar. Pero tenemos una lucha en medio de este mundo, mi hermano. Una lucha en medio de este cuerpo. Y no podemos pasar desapercibido, una lucha con Satán. Él con nosotros o nosotros con Él, como quiera. Como querramos expresarla. Pero está escrito, miren, aquí Santiago 4, ya lo tiene, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras. A ver, diga, oh almas adúlteras. A ver, no, y diga otra vez, oh almas adúlteras. ¿Quién está diciendo que son adúlteras? Dios. Las
claro Dios, las almas. ¿Entienden? La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué es? Inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. ¿Qué es doble ánimo? ¿Cómo decir doble alma? Claro, dentro de una condición. Quiero hacer lo que Dios me agrada y el mundo también, en lo que mi carne. Doble ánimo, fluctúa. Hay fluctuación, a ver, diga, hay fluctuación. Unas veces está acá y otras veces está acá, pero es la referencia de hacer la voluntad de Dios en las situaciones más diversas y más difíciles. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4. ¿Qué dice? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A ver otra vez. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mi hermano, antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿cierto o no? Seguíamos la corriente de este mundo, ¿cierto o no? Ahora en Cristo, ¿qué? Ya no. A ver, diga, ya no. Ya no. Y no debe de ser nuestra alma adúltera. Y no debemos de tener ninguna amistad con el mundo en lo referente a lo que es Dios y lo que Él manda en todo ese determinar del creyente. Dirá alguien, bueno, ¿y qué hay del mundo? Bueno, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así como el Señor dijo de sus discípulos. Y tenemos que aferrarnos a santificarnos en su verdad. Sigo leyendo, versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué va a pasar? Se constituye enemigo de Dios. ¿Cuándo soy amigo del mundo? ¿Cuándo? Cuando participo, me dejo arrastrar o incursión en lo que yo creo que no pasa nada. Y ese es el problema, mi hermano. Eso yo creo, eso yo pienso, eso yo supongo que ocurren, ¿cierto o no? Y ahí era la escritura, y la parte importante. Y la escritura es clara en todo este entendimiento. Y tratándose de la purificación de nuestra alma, esta alma no debe de ser adúltera. No debe de estar con un pie aquí y un pie afuera. Debe permanecer en el Señor. Y aquí hay dos cosas: o permanecemos en Él o no. Y el que permanece, ¿qué va a pasar? Va a llevar fruto. ¿Y qué va a hacer el Señor con él? Lo va a limpiar. Y el que no permanece, ¿qué hace con él? Ahora, el alma adúltera, ¿qué pasa? ¿Por qué será una alma adúltera? ¿Quién es el esposo sino el Señor? Clamamos por el Espíritu ahora, Abba Padre. Y el esposo del Señor que dio su vida por su iglesia. No podemos amar al mundo también, mi hermano. No podemos decir que amamos a Dios, que amamos a su Cristo, y decimos que queremos seguir la corriente de este mundo. No podemos. ¿Quién lo entiende? Y yo le digo, mi hermano, el que quiera oír, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. Así se lo digo muy claro. Así como les decía Ezequiel, así hablaba él. Y el Señor decía claro de una manera muy similar. Pero tenemos que entender esa verdad para que no sea nuestra alma adúltera y no tengamos esa amistad con el mundo, porque nos vamos a constituir como enemigos de Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por gratitud a Él, por agradecimiento a Él, nosotros vamos a servirle con ese temor y reverencia en todo lo que hagamos. Es decir, lo vamos a respetar, lo vamos a reverenciar, lo vamos a honrar, y no vamos a hacer nada, absolutamente nada, que no le agrade en contra de lo que dice. Y ahí está la verdad del creyente. ¿Quién lo entiende? 5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Otra vez, ¿quién ha hecho morar ese Espíritu en nosotros? ¿Quién? Él, Dios. Y mediante ese Espíritu nosotros vamos a conducirnos con ese temor y reverencia, y el amor fraternal no va a ser fingido. El primero y grande mandamiento, ¿cuál es? Voy a resumirlo: amar a Dios con todo nuestro ser, y luego a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, y eso lo tenemos que demostrar. Pero ahí incursiona algo muy delicado que se llama mundo. Y ya no soy del mundo, mi hermano, así como oró el Señor por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer por la palabra. Nosotros ya no somos del mundo, usted ya no es del mundo. Y Él, el Espíritu que Él hizo morar aquí, nos anhela celosamente en ese celo de Él. Escúchelo, en ese celo.
¿Cuál es el celo de Dios? Que quiere que hagamos su voluntad, que quiere que le seamos fiel y que nuestra alma no sea adúltera. Así. Y por ello la purificación del alma de un solo pensamiento, de un solo sentir en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo entienden? ¿Cuánto dice amén? Amén. Y luego dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Dice el 7, someteos pues, otra vez dice el 7, someteos pues, es decir, por lo que se ha escrito, someteos pues, ¿qué dice? A Dios, resistir ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que Satán huya de nosotros? Así nomás, decirlo verbalmente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Claro, es un principio, no lo ignoremos, es un principio, exacto. Pero ¿qué es sometimiento? En ese jupuestazo estar por debajo de, en una obediencia subordinada. Así es la palabra, la interpretación. Entonces vamos a obedecer a Dios. Cuando yo me someto a Dios es que lo obedezco, y Satán me va a venir a persuadir por medio del mundo, de la carne o de sus demonios, ¿cierto o no? Sí. ¿Cuánto lo entienden? Y ahí es donde me someto a Dios, es decir, quiero hacer su voluntad y la hago, y resisto al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? ¿Qué es? Aferrarme a lo que he creído. Involucra una pelea. Resistir. ¿Y qué va a pasar? Es decir, Satán dice con sus demonios o sus huestes que utiliza, o a las personas que utiliza para esto: ándale, no perdones, ándale, odia, ándale, aborrece, ándale, roba, agarra ese billete que no es tuyo, agárralo, mira, está abierto el cajón. ¿Y qué dice alguien que obedece a Dios? No, involucra la escritura, no robarás. Y yo me someto a Dios y lo obedezco, y te resisto a ti, no haré lo que tú dices, resisto. Entender esto es una paráfrasis muy amplia. ¿Y qué va a pasar cuando Satán ve que está sometido a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Pues se va a ir como al Señor. Al Señor lo tentó, pero bueno, el resultado ya lo sabemos, ¿cierto? Es la medida en que nosotros tenemos que entenderlo. El mundo nos va a acusar, va a influir en que hagamos lo que quiere. El mundo quiere pelea, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Y quiere que nosotros nos peleemos. ¿A alguien le gusta la pelea aquí? ¿A alguien le gusta dar rounds? Y dice, a ver, alguien dice, Satán está ahí. ¿Quién se está haciendo fuerte? El Satán y sus demonios. Cuando la pelea y el odio y el furor y el rencor y la falta de perdón, ¿y qué pasa? ¿Qué estás pasando en la gente? ¿Cierto o no? No hay obediencia a Dios. Sí, por eso dice, Dios da gracia ¿a quién? Al humilde. ¿Y el humilde quién es? El que depende de Dios. El manso que depende de Dios. El que obedece a Dios. El soberbio es el que no quiere obedecer a Dios y quiere hacer lo que a él le place. ¿Quién lo entiende, mi hermano? Que el Señor nos siga ayudando. Y dice el 8, todavía acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, a ver, diga, pecadores, limpiad las manos, no se las dejen sucias, arrepiéntanse. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, no seáis de doble ánimo, tened un ánimo y no seáis adúlteros. Así voy a hablar en todo contexto. Que Dios nos siga ayudando, ¿cierto o no? Y la bendición más grande, mi hermano, que tenemos es que el Señor está centrado ¿dónde? A la diestra de la majestad de Dios. Y Dios lo puso ahí ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a sus enemigos por estrados de sus pies. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Y la perseverancia y la lucha está en usted y en el que habla. Y por eso dice el 8 otra vez, acercaos a Dios, otra vez. ¿Qué es acercarse a Dios? Buscarlo mientras pueda ser allá. ¿No entiende? Oh, mi hermano, en el caminar diario, ¿qué no cometemos? ¿Cuántos improperios? Y no podemos pasar por alto ello. Tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname porque sigo siendo repugnante. Perdóname porque sigo siendo odioso. Perdóname porque no me callo la boca. Perdóname porque
esas cosas tan simples. Este soy yo, Señor, perdóname. Y me arrepiento y no quiero hacer más nada de ello. ¿Y qué hace el Señor? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero es acercaos a Dios, y que dice, y Él se acercará a vosotros, pecadores, que dice, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Purificar. ¿Qué? Vuestro corazón. Es lo más, en esta parte que estamos, interesante, en lo cual nosotros tenemos que considerar. Mi hermano, si usted no busca a Dios, ¿qué va a ocurrir? El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y muchos toman simplemente por la expresión verbal, que así les enseñaron, así lo creyeron, o así se dice, y se olvidan de lo que Él demanda, una vida que estemos purificando nuestras almas en santidad, una vida en obediencia. Allí en primera carta de Pedro, capítulo 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, mi hermano, no podemos considerar las bondades de Dios. Primera Pedro 4, 17, no podemos considerar solamente la bondad de Dios, bondades de Dios, e ignorar su juicio. Por eso el Señor deja su palabra y dice lo que tiene que hacer un pecador, ¿cierto o no? Que limpie sus manos, ¿cierto o no? Y el de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purificar su corazón, aferrarse al Señor, permanecer en Él, para que sea más limpiado. Mi hermano, ¿qué tanto necesitamos más y más y más de ser limpiados por Cristo? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto necesitaremos? ¿O nos vamos contaminando más y más cada día? ¿O nos vamos limpiando más y más? ¿Qué es? Cuide usted, crea usted, observe usted, examínese usted. Ahí está la oportunidad. 17, ya lo tienen, 1 Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo, a ver, diga, ¿por qué es tiempo? De que el juicio comience por la casa de Dios. Aleluya. Son los primeritos. Cerremos. Bendito sea el Señor. Y si primero comienza, ¿por quién? Por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por la obediencia a la verdad fue purificada nuestra alma, ¿cierto o no? Así está escrito. Pero tenemos esa responsabilidad, esa determinación de perseverar en Él, de ocuparnos. Pero aquellos que no obedecen al Evangelio, ¿qué va a pasar? Los que no quieren, o como está escrito, que dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también nosotros, nuestro anhelo y nuestra oración, y ruego a Dios, es que nuestros miembros de la familia que no conocen al Señor y que no se han arrepentido y no han creído, así lo hagan. Que el Señor lo lleve a esa angustia y que en su angustia lo busquen y clamen y Él los perdone, así como nos llevó a nosotros también. Y también aquellos que conocemos, aquellos que viven cerca de nosotros o que tenemos conocimiento de ellos. Hemos de rogar porque sabemos, si el juicio empieza por nosotros, ¿qué va a pasar con aquellos que no obedecen a la verdad? ¿Lo entienden? Esa es la forma expresiva en nosotros para poder tener esa piedad en la consagración a Dios y rogar por aquel que aún todavía no se ha arrepentido, que aquel que no ha procedido al arrepentimiento, aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios. Y el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, a ver, diga, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahí está el resultado. Cuando yo comprendí, hablo como hombre, que Él purificó mi alma y creí, me arrepentí, claro, yo tengo una parte en mi responsabilidad en la obediencia a esa verdad, que es que tengo que hacer, encomendar mi alma al fiel Creador en todas las circunstancias, por más difíciles que sean. Y sé por qué tengo que encomendarla a Él,
porque Él es el que tiene el cuidado. Y luego me manda a hacer el bien. En las circunstancias más adversas, entender ello en esa comprensión y que el Señor tenga piedad de nosotros para aferrarnos a esto. Pero en la condición más drástica es cuando alguien nos quiere arrastrar. Escuchen, y yo repito esta frase, perdón por el yo, y le repito esta frase: en el reino de Dios el fin no justifica los medios. No podemos aliarnos o no podemos asociarnos con aquel que hace lo malo, no podemos. Escúchelo, estoy hablando por lo que dice aquí, que encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Claro, vamos a hacer el bien en todo el alcance que Dios nos manda y en todo el alcance que Dios nos da, pero no nos vamos a aliar con el mal. Entiende esto, que por querer demostrarle a alguien que estamos con Él o queremos pensar como Él, vamos a hacer lo que Él quiere. Ahí está el problema. Ahí estaríamos siendo almas adúlteras. Ahí tendríamos esa amistad con el mundo equivocada que mucho el hombre dice que tiene de malo. Y en esta amplitud que estoy tratando este tema, es donde nosotros no vamos a permitir ser arrastrados. Y ahí es donde nos vamos a aferrar a Cristo. Recuerde, un apóstata nos va a querer arrastrar. Una persona que no quiere nada con Dios y que insiste en hacer el mal nos va a querer arrastrar. Entienda esto, mi hermano. Entendamos esto. Pero no va a ser un imposible que no vivamos tribulaciones, ¿cierto? ¿No? Y si las llegamos a vivir, pues encomendemos nuestra alma ¿a quién? Al que juzga rectamente. ¿Y qué más? Y hagamos el bien en la medida de nuestro alcance, pero no en la medida de qué. La Biblia me dice que si mi enemigo tuviera hambre, ¿qué tengo que hacer? Que le dé. Pero escuchen, mi enemigo, no aquel que me quiere arrastrar a algo que no tiene nada que ver con Dios. Es una condición que los creyentes tenemos que tener siempre muy en cuenta. ¿Cuánto lo creen, hermano? Allí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, atrásito, hay un resultado, mi hermano, en el que nosotros caminamos cuando esa purificación del alma se da. Cuando a través de la Escritura comprendemos que ha sido hecho. Y es donde nosotros hacemos lo que Dios le agrada, porque sabemos que hay un resultado. Dice el versículo 8, ¿ya lo tienen? Dice Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir. A ver, diga, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué es ese mismo sentir? Claro, el que hubo en Cristo Jesús. Y ahí está toda la comprensión que tenemos que tener. Si hay algo de misericordia, si hay algo digno de amor. ¿Cuánto lo entiende? Compasión, ternura. Es lo que hemos de demostrar. Y dice en el versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir. Y dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Y es claro, el mandamiento, el mismo sentir que tenemos que tener. Si todos los que estamos aquí, Dios purificó por la fe en Jesucristo nuestros corazones, hemos de tener ese mismo sentir, porque el mismo Espíritu que Él nos dio, nos lo repartió a todos. Es el mismo Espíritu que tenemos todos. Es el mismo fruto que tenemos que dar. Y es el mismo sentir. Y ahí es donde lo vamos a ir a aferrar para caminar. Pero tenemos que tener esa oportunidad de que nuestro corazón no sea adúltero, de que no creamos que porque voy a hacer el bien puedo tener esa amistad con el mundo. No nos equivoquemos. Ahí podemos equivocarnos, pues por eso remarco, no nos equivoquemos, no vayamos a equivocarnos en ello. No es así. No es así ni será tampoco. El hombre quiere hacerlo, sí. 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártase del mal y haga el bien. Escúcheme, hermano, yo me quiero purificar en el alma. Yo quiero que mi corazón se purifique cada vez más y más. Yo quiero cada vez más y más llevar fruto y fruto y fruto, y que ese fruto permanezca. ¿Pero qué tengo que hacer? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quién lo tiene que hacer? Usted y el que habla. Va.
¿Va o no va? Y luego dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de ¿qué? De aquellos que hacen el mal. No puede decir alguien que hace el mal y que ruega a Dios y que Dios está con él. Ahí es lo que cierro esto. Eso es un absurdo, es un imposible. Es muy diferente cuando una persona anda en el mal camino como andábamos. Voy a hablar así, la mayoría, y voy a decir, si no es que todo, y que un día comprendimos que tendríamos que arrepentirnos y creímos en aquel que nos amó. Entonces ahí Él nos da vida juntamente con Cristo y nos resucita por medio de la fe en Él, por gracia, por su favor, por su don. Pero si alguien insiste y no quiere, ¿qué dice la Escritura aquí? El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y claro, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos, es verdad, es la realidad. Y aquel que va a Él no lo echa fuera, entendiendo con claridad por qué lo dice la Escritura. Y al que se humilla, ¿qué hace? Dios lo exalta. Y no hay nadie que se humille ante Dios que Dios no lo reciba. Hay que entender eso. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos la paz y la sanidad, nos hagamos el bien. Y que nuestros labios no den engaño, hermano. Que si nos purificó del corazón, lo demostremos con nuestra expresión. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber un juicio. Sabemos que no tenemos que ser necios o tercos. Y en la mayoría de los casos el creyente es terco. Disculpe la expresión que voy a decir, porque también me lo puedo aplicar. El creyente se convierte en un necio que quiere, que insiste y que patina, pues. Y Dios no quiere eso. ¿Y qué nos va a llevar a nosotros determinarnos a saber, mi hermano, que hay un juicio? Dice, si ¿cómo se salva el justo? Con dificultad. ¿En dónde quedará el impío y el pecador? Pero no nos podemos jactar de que ya lo hicimos. Ese es el punto que quiero mencionar. Hay un continuo perseverar en el Señor. Y el Señor lo dijo, el que no permanece, es decir, el que no persevera, el que no se mantiene en mí. ¿Cuánto lo entienden? No va a llevar fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mire, vaya a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Sí, mi hermano, es bonito el entendimiento muy claro que el Señor me perdonó, el Señor me limpió, soy perdonado, me da gozo saber que tengo la vida eterna por Cristo, pero en esa gratitud de ese reino inconmovible, yo debo tener mediante de ella una diligencia, una prontitud para servirle a Él con temor reverente, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la expresión en donde nosotros nos humillamos delante de Él, porque somos sus siervos, somos sus esclavos, en el griego doulos o huperete, como quiera mencionarlo, somos sus esclavos. Y un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo hace lo que su amo le manda. Y si el esclavo se resiste a hacer lo que su amo le manda, ¿qué hace el amo con el esclavo? Lo azota, ¿cierto o no? Así Dios con sus hijos también, hermano, entender. Y ya no vivimos, no somos esclavos del pecado. Romanos 2 ya lo tiene, uno dice, oh hombre, ¿quién eres tú? Oh, perdón, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo. Qué impresionante este punto, para que los creyentes lo podamos entender. Voy a tocar un breve punto aquí. ¿Alguien puede juzgar? Es decir, tomar un criterio en base a hechos y datos quizás, o no hechos y datos, es decir, discernir, diferenciar, analizar, y mediante ese análisis, esa diferencia o ese discernimiento, es la misma palabra, juzgar. Él toma un criterio y ese criterio lo determina y lo lanza, porque él así lo cree, porque él así lo dice. ¿Y qué dice la Escritura? En lo que juzgas a otro, ¿qué? Te condenas a ti mismo, te pones bajo condenación.
al que juzga no le pasa nada. Tú te pones bajo condenación, dice la Escritura, bajo esa condenación que Dios da. Y por ello tenemos que considerar, y esto es tan delicado, es tan importante. El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero bueno, en esta generación y en este siglo es muy difícil para entender muchos, digo, para muchos. Y muchos dicen: es que sí se puede. Bueno, el que quiera entender, que entienda, y el que no quiera entender, que no entienda. Pero el Señor es muy claro en su palabra. Y aquel que juzga, quien quiera que sea, dice: eres inexcusable. No hay ni una excusa, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. La palabra juzgar, crino en el griego, la palabra condenar, catacrino. Cata, abajo, catacrino. Vamos a hablar de una combinación así: bajo juicio, bajo condenación. Entonces, ¿cuán importante es para un creyente obrar de esa manera, mi hermano? Perseverar y luchar. ¿Para qué? Para que no ocurra. Y dice el versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, ya sabemos lo que le va a pasar al impío y pecador. Eso está diciendo. Ya sabemos. ¿Por qué nosotros tenemos que emitir nuestro juicio, nuestra condenación? ¿Por qué le tenemos que lanzar? Si ya sabemos. El Señor dice: si el justo con dificultad se salva. Y el mismo Señor está diciendo: ¿dónde queda el impío y el pecador? El Señor dice en su palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. También dice: el alma que pecare, esa morirá. Ya lo sabemos. ¿Para qué darle la estocada? ¿Para qué? Y muchos les agrada sacarles tocada, y peor cuando ni siquiera tienen razón, como al Señor. ¿Qué hacía el Señor cuando lo maldecían? Bendecía. Y cuando lo vituperaban, encomendaba su alma al que juzga rectamente. Dice el 3: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pues claro que no. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, es decir, de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, dice el 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras ira para ti mismo, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Eso está atesorando a alguien que piensa de una manera contraria. Y nosotros como creyentes debemos de tener ese cuidado. Es decir, no me debo involucrar en lo que a Dios no le agrada, ni mucho menos emitir un criterio que no es mi competencia. No es mi competencia, no es la competencia de usted, no es de nadie emitir un criterio. Tengamos cuidado, está escrito. ¿Y qué pasa? Por tu corazón no arrepentido, es decir, duro. ¿Qué pasa? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué va a pasar? Versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El que no quiere obedecer a la verdad, ¿qué va a pasar? Ira y enojo. ¿De quién? De Dios, por Dios. Y un creyente, claro, lee esto. Usted lo lee. ¿Y qué pasa? A veces se olvida lo que se lee y lo que Dios dice. Y de repente vemos que la contención viene a nuestra vida, ¿cierto o no? A ver, mi hermano, ¿alguna vez no ha sido contencioso, como decíamos ahorita? ¿Qué es ser contencioso? Peleonero. Que no se deja y que no acepta lo que le están diciendo, o no permite que lo que ocurra esté ocurriendo, o tampoco no le agradó lo que le dijeron, o no le pareció bien, o se incomodó, llámele como quiera. O como dice el más culto de los expresivos, se mostró displicente. ¿No entiende? Es real. Pero no hay ninguna causa que nos lleve a eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Atesorando ira? Para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién lo está atesorando? ¿Al que usted está incriminando? ¿O al que usted está señalando? ¿O al que usted le echó el caballo encima? ¿Quién? El que lo hace. Y ahí es donde nosotros reflexionamos más y reflexionamos más. Y claro que esto nos tiene que hacer reflexionar. Es de gran valor y de gran estima para Dios haber purificado nuestras almas, sí. ¿Y qué quiere Él? Que entendamos
y no seamos almas adúlteras, que limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestro corazón, los que somos o los que son de doble ánimo. Y ahí está el punto en el cual nosotros tenemos que tenerlo. Sí, ya me purificó, sí, ya me limpió, pero el temor de Dios me debe de distinguir y me debo de aferrar. Versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace que lo malo. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz, ¿a quién? A todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque dice, no hay excepción de personas para con Dios. Bien, hermano, un agente importante, lo menciono así, agente importante en nuestra vida, para que ocurra la purificación cada vez más de nosotros, o la santificación del Espíritu Santo. Su palabra, Dios mismo, Jesucristo. Separados de Él nada podemos hacer. Y como creyentes nos debemos de aferrar cada vez más a Él. Somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Amén. Somos templo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa ser templo de Dios? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es templo de Dios. Y todo este ser no debe de correr a un lugar de maldad o de contaminación. Es entendible para muy pocos, pero es inentendible para muchos, porque el hombre cree que puede ir a donde no le es permitido, o puede hacer lo que no le es permitido, o puede hablar lo que no le es permitido. Claro, dice alguien, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Claro, es una expresión que está escrita, pero no para que nos vayamos porque todo es lícito, no. Es para que nosotros nos aferremos a aquel que nos amó y sepamos que Él va a producir en nosotros siempre ese querer como hacer por su buena voluntad, ¿cierto o no? Es cierto. Es cierto, Él siempre, vamos a decir, en eso que produce, va a esperar que hagamos lo que a Él le agrada, no lo que a Él no le agrada. Y ahí es donde está la diferenciación, es el discernimiento o es el juicio que tenemos que tener. La misma palabra, es el discernimiento, es la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Para identificar esa diferencia, pues, es lo que es agradar a Dios y lo que es no agradar a Dios. ¿Cuánto lo entienden? ¿Quién lo comprende? ¿Quién dice, bendito el Señor? Porque esa es la realidad en la que nos sometemos. Pero ahora, mire, mi hermano, lo que quiero tratar aquí es la purificación. Mire, vaya a 1 de Pedro otra vez. 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer el versículo 22 otra vez. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Lo vamos a leer y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ya lo comprenden? Por esa obediencia a la verdad, Él purificó, ¿qué? Nuestras almas. Y luego dice, mediante el Espíritu. ¿Cómo se purificó esa alma? Mediante el Espíritu, claro. Y eso mediante el Espíritu, ahí vamos, mediante ese Espíritu tiene un resultado en nosotros. Es decir, debería siempre estar ese resultado, y que es hacer lo que a Dios le agrada. Y todo lo que a Dios le agrada, Él siempre quiere que hagamos su voluntad, ¿cierto o no? Y ahí es donde nosotros no podemos tener la excusa, como le dice Pablo a los romanos: hombre, quien quiera que tú seas, eres que inexcusable. No hay ninguna excusa, ningún pretexto, nada. Entiéndame, hermano, nada para poder lanzar este dedo. No lo hay ni lo habrá. Pero en la connotación de lo que Dios quiere, en ese entendimiento, mediante el Espíritu, hay un resultado que ese mediante el Espíritu nos va a permitir hacer. Escúchelo. Y dice ahí: para el amor fraternal no fingido. Un creyente no es hipócrita, pues. Un creyente no anda fingiendo, pues. ¿Cuánto lo entiende? Pero el que, escúchame, hermano, no me vaya a malinterpretar, tengo que decirlo. Y si así lo pensó, no lo haga. Y si no, bueno, escúcheme solamente.
Usted en su caminar tiene luchas. Y cae y se levanta, ¿cierto o no? Y cae y se levanta, y ¿cierto o no? Va Cristo. Y porque se cae y se levanta y batalla, usted no puede decir que es un hipócrita, no. ¿Cuánto lo entiende? Se aferra a Cristo, ¿cierto o no? ¿Quién sería un hipócrita entonces? Aquel que finge, aquel que ensarta la puñalada por la espalda, aquel que dice que ama a Dios y en verdad no lo ama, y en toda la connotación apóstata que usted puede involucrar. ¿Y qué ocurre? El amor, claro, es con fingimiento. Pero ¿quién nos va a llevar a ese punto? ¿Quién nos va a llevar a ese entendimiento? ¿Quién nos va a llevar? El Espíritu. Escúchelo, el Espíritu lo va a producir. Y usted podría preguntar, ¿y si lo produce? Sí lo produce. A ver, diga, ¿sí lo produce? Ahora, ¿cuál es la oportunidad entonces? Que nos tenemos que ocupar de eso que Él produce. Y el punto de decir, para amarnos fraternalmente, la palabra en el griego es Filadelfia, lo voy a decir, o Filadelfia. Esa palabra Filadelfia, ¿qué significa? Ese amor fraternal es Filadelfia. ¿Qué significa? Tiene dos palabras, que una es filia o filial y la otra adelphos. Filia o filial significa afecto. Escúchelo, afecto. Es el afecto que nos tenemos. Pero el Señor lo enmarca en adelphos. ¿Y qué es adelphos? Hermano. Fíjese bien, es un afecto de hermanos que tenemos que tener. No es un afecto cualquiera. Es un afecto de hermanos. ¿De qué? Porque somos hijos del mismo Padre, ¿cierto o no? Por la fe en Jesucristo. Y ese amor fraternal nos debe de distinguir. Filadelfia, a ver, diga Filadelfia. Y ese filial nos debe de unir, ese afecto. Y cada vez debemos de crecer más y más en ese afecto, claro. Pero hay una demanda más, adelphos, como hermanos. ¿Cómo se llaman los hermanos en una casa? A ver, aunque se pelean de chicos, ¿cierto o no? Y como dicen, como perros y gatos, ¿cierto o no? Dice el papá, parecen perros y gatos. Pero ¿cómo están al ratito los hermanos? Después de pelearse, ¿cómo están? Están juntos otra vez. No se odian, no se guardan rencor. Claro, hay unas excepciones. Pues así nos debemos de amar los hermanos. No solamente es un afecto, sino así como nos amamos los hermanos. Más todavía, ¿por qué? Porque Cristo es el que nos une por la pena. ¿Cuánto lo entienden? Y ese amor fraternal no debe de ser fingido. Ese amor fraternal debe de ser sincero, es decir, no debe de ser hipócrita. Debe de ser sin hipocresía. No fingido, es sin hipocresía. Anaipócrates, no hablo griego, ya se lo he dicho, pero así el griego. Anaipócrates, ana contra, sin, ana sin, o a sin. Entonces, que no seamos hipócritas. ¿Usted sabe lo que es ser hipócrita? ¿Alguien es hipócrita aquí? ¿Quién es un hipócrita? Bueno, el Señor le dijo a los fariseos, pero ¿quién es un hipócrita? El que te hace caravana, voy a cerrarlo así, y te da la espalda y te ensarta una puñalada. Bueno, sobre ese entendimiento hay mucho que explicar, no es el punto. La parte donde quiero concluir, porque voy a concluir el mensaje con esto. La semana que entra, bueno, en la próxima ocasión veremos la segunda parte concluyente enlazada con lo que sigue. Quiero llevarle a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 6. Y Dios, mediante el Espíritu, claro, nos llevó a su obediencia a la verdad, y mediante el Espíritu quiere que el amor sea sin fingimiento en nosotros. Quiere que en verdad nos amemos. Y esa parte demostrativa es donde nosotros nos tenemos que centrar. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, escuche lo que le voy a decir, ya no tenemos excusa. No hay excusa. No hay excusa. 100% soy responsable, sí, 100%. 100%. ¿Y qué tengo que hacer?
ante un pecado, ante Dios, ante una caída, ante una falta, como quiera llamarle, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, claro que sí, y saber que la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Saber, claro, que Él está a la diestra de la majestad de Dios e intercede por nosotros. Es nuestro abogado hasta el día de hoy y en el final también, en el día postrero. Y hasta el día de hoy, claro, si vamos a Él y nos humillamos ante Él, ¿qué va a pasar? Él nos escucha, Él nos exalta, pero si no nos humillamos, si alguien peca, mi hermano, o alguien comete pecado y cree que no pasa nada y sigue caminando, ese alguien no se ha humillado. Por lo tanto, ¿qué hace Dios con él? Lo resiste. A ver, diga, lo resiste. Y siempre escuche, el Espíritu de Dios va a producir eso en nosotros. Porque nos anhela celosamente. Y nos hace clamar, Abba Padre, ya no somos huérfanos. Esa es la bendición grande que tenemos en el Señor. Pero mire, Romanos 8:5 dice, ¿qué? ¿Qué dice Romanos 8:5? Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Ahora, mi hermano, nosotros no somos de la carne. Nosotros no somos almas adúlteras. Tenemos que perseverar ahí. Ella purificó por la fe en Jesucristo nuestros corazones, nuestra alma, por esa obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿cierto o no? Ya no soy de la carne. Entonces no debo de pensar en las cosas de la carne. Concluyendo, sin ir al texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ira, celos, envidia, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras, dice el apóstol Pablo, cosas acerca de las cuales os he dicho antes, os amonesto y os he dicho antes. ¿Y qué dice? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escucha lo que le voy a decir. Sea quien sea, diga lo que diga, tenga los años que tenga, dice que siguiendo al Señor, pero si tiene esas manifiestas obras de la carne en su vida y cree que Él sigue en ese desenfreno y no pasa nada, ahí está el problema. Y por ello los que piensan en la carne, los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. ¿Y nosotros de qué somos? ¿De quién somos? Del Espíritu. Ya fuimos comprados por precio. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Y la Biblia dice que si alguien destruyera el templo de Dios, esto es nosotros, el cual Él está en nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Dios también le destruirá a Él. Por Dios, mi hermano. Y ahí es donde me ocupo, en esa salvación con temor y temblor. Dice el 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Ahí está la diferencia. Ahí está el entendimiento. Ahí está la inteligencia. Ahí está la comprensión. ¿De qué nos vamos a ocupar? De nuestra salvación. ¿Y de la carne o del Espíritu? Del Espíritu. Y dice la Escritura, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar? Ahora, ¿qué pasa cuando viene una situación difícil en nuestra vida y nos inconformamos? Voy a decir como dice el francés, me mostré displicente. ¿Usted sabe qué es displicente? Es la palabra perfecta, molesto o enojado, pero la palabra refinada, displicente. A ver, diga displicente. Santo Dios. Dios quiera y no sea así nuestro caminar nunca. Pero bueno, el que pasa por alto la injuria, ¿qué dice? Es prudente. Y ahí está la oportunidad. Para ni siquiera esa palabra displicente, muchos dicen, es que la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Claro que dice así, pero no porque lo diga. Voy a encenderme con un cerillito y ya no sé ni de qué gasolina traen mis venas, si Magna, Premium o Extreme.
o suprimir, como dice alguien. Hoy dice, él dice no aprende con un servidor a sus demás. Ese es el punto que quiero tratar. ¿De qué nos vamos a ocupar? Entonces, cuando venga una situación difícil, ¿qué nos va a ayudar a considerar ello? A tomar la determinación de Dios. Y en lugar de que esta mano se ensucie más, o de que mi corazón se contamine más, ¿qué manda la Biblia? ¿Qué manda el Señor? ¿Qué dice la Escritura? Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros corazones. Y ahí es donde vamos nosotros, no abundando, sobreabundando cada vez más y más. Y eso nos debe de distinguir. Ese es el amor fraternal no fingido a lo que nos va a llevar todo esto. Ahí nos debe de llevar. Ese es el punto medular. La doctrina de la piedad. Ahí debe de ser el resultado, como dice Santiago 3:13. ¿Qué dice Santiago 3:13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras como en sabia mansedumbre. Pero donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque esa sabiduría no desciende de lo alto, sino que es ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es? Es primeramente pura, después pacífica, sin incertidumbre, con mansedumbre, llena de buenos frutos. ¿Qué no tiene? Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para con aquellos que hacen la paz. Usted hace la paz o llega con la espada desenvainada. Usted hace la paz o llega con la lengua de lija. Usted hace la paz o llega ahí ya listo para un round. ¿Es cierto? No. Es ahí donde nosotros no nos vamos a ocupar de las cosas de la carne, nos vamos a ocupar de las cosas del Espíritu. Y dirá alguien, es que batallo, es que lucho, es que no lo logro. Vamos a decir, hacer. Apérrese, mi hermano, a Cristo, no se suelte de Él, persevere, vaya a Él, pídale perdón. Y no permita que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Ni dé lugar a quién, al diablo. ¿Quién le da lugar al diablo? Usted es el que habla cuando eso ocurre, ¿cierto o no? Pero ahí es donde está el no ocuparnos de las cosas de la carne. Es el resultado que el Espíritu hace en nosotros, pero claro, purifica nuestro corazón. Todo lo que hicimos, mi hermano, yo le repito, todo lo que un ser humano hizo antes de llegar a Cristo, adulterio, fornicaciones, idolatrías, hechicerías, pleitos, hurtos, lo que quiera, mentiras, engaños, lo que quiera. Llega a Cristo, ¿qué pasa con todo eso? Nos perdona, nos limpia, nos lava y se convierte en esa nueva criatura. Pero viene la enmienda, viene el mandamiento, viene el deber y luego el cumplimiento. Ese camino angosto que ya no quieren. Otra vez se lo digo, ese camino angosto que ya no quieren. El sistema religioso quiere hacer solamente lo que ellos creen. Lo que ellos dicen, lo que ellos establecen, lo que ellos regulan religiosamente. Pero difícilmente van a hacer la voluntad. Que Dios nos permita no vivir conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Seguimos leyendo, versículo 8 dice, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mi hermano, ¿usted cree que cuando viene la ira en usted y se enoja contra otra persona o le tiene odio y rencor, usted cree que si sigue en ese mismo desenfreno, usted cree que Dios va a estar con usted y se va a sujetar con Dios? Cuando ya le resistió a Dios y se alió con Satán en ese dardo de fuego que lanzó. ¿Y qué quiere Dios? Someteos pues a Dios, resistí al diablo, ¿y qué va a hacer? Y huirá de vosotros. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, no quieren, ni pueden, ¿cierto o no? Si la carne, como dicen vulgarmente, tantito quiere, y lo voy a decir, perdone la expresión, pero no me puedo quedar callado. La carne no dice a mí no me den, la carne dice a mí no me den. ¿Qué dice la carne? A mí pónganme donde hay, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a dar ocasión? Cuando el Señor dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no al pecado, ¿cierto o no? Si alguien todavía se quiere aventar varias peleas con alguien, frénese, cálmese. Cuente hasta 1000
pero cuente como se cuenta realmente. No se cuenta 1, 2, 3, se cuenta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, para decir 1, 2, 3, 4, 5. Según eso hace un enlace con el tiempo y es el segundo. El segundo es 1001, 1002, 1003, 1004, hasta que llegamos a los 2 dígitos. Bueno, ¿qué quiere el Señor entonces? Si esta carne nunca se va a sujetar a Dios, ¿qué quiere? ¿O qué queremos nosotros? ¿Qué queremos? ¿Darle rienda suelta? ¿Qué queremos? Hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Es donde nosotros vamos a tener ese amor fraternal no fingido y lo vamos a amar los unos a los otros. Y eso nos va a distinguir y vamos a luchar y vamos a salir adelante. Mire, sigo leyendo, versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Entonces, miren, mi hermano, alguien podría decir que Dios está con él, que Cristo es su Señor, podría decir tantas cosas, pero si vive según la carne, ¿qué está diciendo? Con su expresión, está mintiendo, ¿cierto? No solo es un hipócrita, está mintiendo. Y el rostro del Señor está en contra de ¿quién? De aquellos que hacen el mal. Compréndalo, mi hermano, por el amor de Dios. Compréndalo. No podemos seguir viviendo con esos odios y rencores, faltas de perdón. Nuestro corazón sí nos dañaron, sí es cierto. Sí lo dañaron a usted, sí es cierto. ¿Y qué tiene que hacer? Perdón. ¿Cierto, no? A ver, diga, yo te perdono. Y dígale a cualquiera, yo te perdono, a su enemigo. Yo te perdono, no te odio, te amo. ¿Cierto? No de los labios para afuera, un poquito más para adentro, diga. Y más adentro, y más adentro, y más adentro. Hasta que eso nos distingue. Sé que no es fácil, usted lo sabe. ¿Cierto, no? Perdón. Sí. Perdón, mi hermano. Y dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es? ¿O lo tenemos? ¿O no lo tenemos? Y si decimos que lo tenemos, entonces demostrémoslo exactamente. Y ahí está la lucha. Es como está escrito, ocuparnos en nuestra salvación como con temor y temblor. Bendito sea el Señor, mi hermano. Yo creo que ahí voy a terminar. Y le voy a leer hasta el 13 nomás. Esto termina hasta el 17. Se lo dejo así. La semana o la próxima vez que me toque estar aquí junto a usted, predicando la palabra. Claro, digo no la semana, ya lo voy a decir, porque la semana que entra no me va a tocar compartir aquí. Me va a tocar compartir en otro lado. Pero, pues, si Dios permite, el pastor Jesús Higuera va a estar aquí compartiendo la palabra. Se lo digo por si se me olvida, porque se me olvidó al principio. Y ahorita ya nos acordamos, entonces para que usted lo sepa. Pero esto queda así. Entonces luego dice, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, ¿qué pasa? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Dios de paz que va a pasar con nosotros nos santifique por completo. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Más, si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí se lo dejo, mi hermano, y ahí quedamos. Ahí dejamos este mensaje. Hemos llegado al punto donde lo hemos de concluir, pero que el Señor siga tratando con nuestras vidas y nosotros nos sigamos aferrando a Él, y que estemos dispuestos a limpiar nuestras manos, a purificar nuestros corazones, a perseverar en Él, a permanecer en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque aquel que persevera hasta el fin, ¿qué va a pasar? Ese será salvo. Mi hermano, Dios le bendiga, y Dios bendiga su bendita y santa palabra. Gracias, Señor. Aleluya.